Por eso ahora yo quisiera conversar con ustedes de lo que es el 26 de enero. Y muchos quizás están esperando que yo diga que es 26 de enero porque ese día, en el año 1813, nació Juan Pablo Duarte y Díez, que realmente, eso ustedes lo saben, que en el 1838 fundó la sociedad secreta La Trinitaria, que se llamaba Trinitaria porque buscaban un amigo y ese amigo debía traer dos más para que fueran tres, y de grupo de tres en tres, entonces formar una organización que permitiera dar al traste con liberarnos del yugo haitiano en aquel momento. Eso lo saben ustedes. Pero también probablemente ustedes están esperando que yo le diga que él murió en 1876, un hombre joven de 63 años. Que yo le diga que él venía de una familia de comerciantes, que él era educador, que era un patriota luchador por la libertad, que era un poeta. No, eso ustedes lo saben. ¿Voy a continuar perdiendo tiempo con eso? Claro que no. Ahora, lo que sí yo quiero decirle a ustedes, que Gregorio Luperón pensaba en una familia que fuera capaz de darle a la sociedad dos puntos. Primero, unos hijos que fueran capaces de sostener una sociedad cada día mejor. Ahora, para tener esos hijos, había que ser buen padre. ¿Y qué es lo que es ser un buen padre? Bueno, ser un buen padre es no casarse primero con una persona que usted conoció bebiendo trago en un bar, sin conocerla. Entender que cuando usted se casa, está formando una familia, que cuando usted se casa, usted está contrayendo un compromiso, que cuando usted se casa, probablemente va a traer al mundo hijos que de no ser educados en buenos valores, que de no ser bien formados, entonces se van a convertir en un tormento para la sociedad. Probablemente, si usted a esos hijos no lo educa bien, no vamos a tener personas que al momento de ir a una posición pública sean capaces de asumirlo con responsabilidad, sean capaces de cumplir con lo que la sociedad espera, sean capaces de llenar las expectativas y trabajar no en el beneficio propio y de su familia y sus amigos, sino en el bien de la sociedad. Pero que luego que aquellos delinquen y defrauden la sociedad, entonces Duarte esperaba que hubiera una justicia, un ministerio público y un conjunto de la judicatura que fuera capaz primero de hacer un levantamiento, de tener las informaciones necesarias para entonces llevar a la justicia a esos que defraudaron la sociedad y que paguen por sus hechos. Juan Pablo Duarte no esperaba que elementos que supuestamente y probablemente con hechos se ha visto que han defraudado la sociedad y que no han pagado por ello. Entonces, eso no fue lo que soñó Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte no soñó con un tribunal constitucional que piense que es el Congreso Nacional para estar creando situaciones que ya luego habrá que enmendarla a través de leyes probablemente, o que haya que mejorar o que haya que corregir leyes. Eso no fue lo que esperaba Duarte, que nació el 26 de enero del año 1813. Juan Pablo Duarte no esperó o no esperaba tener profesores. Lo que voy a decir es duro, y hago un paréntesis para decir lo que yo soy, mucho o poco se lo debo a mis profesores. Por eso siempre menciono, cuando hablo de profesores, a Osvaldo Peralta, que en paz descanse, ¿verdad?, que me inició ahí en Cantabria, San Piñé. Debo hablar de doña Amparo, de doña Consuelo, de doña Edita, de doña Altagracia Robles. Y cuando voy a Reforma, de aquella cantidad de hombres y mujeres que se desvivían por nosotros como estudiantes. Y dentro de esos profesores de Reforma, había una que para mí fue un ángel, porque fue la persona que vio y notó que realmente nosotros teníamos
bueno, o no nosotros, ella veía en los estudiantes que estaban allí cuáles tenían la capacidad para desarrollarse, sobre todo en el área comercial, que era la que dirigía, y mandarlos a las empresas que luego podían absorbernos como empleados y nos permitían desarrollarnos. Los que tenían capacidad para desarrollarse de manera independiente lo hacían, y los que no, pues seguían desarrollándose en las empresas. Muchos de ellos, o muchos de los que estuvimos juntos hoy, tienen sus propias empresas y siguen obteniendo éxito, echando para adelante y trabajando. De manera que yo reitero, doña Yolanda Artiles, para nosotros, como todos los demás, pero ella sobre todo en el área comercial, fue un ángel que Dios dejó en mi tiempo para que los estudiantes que estuvieran en esa área pues progresaran y crecieran. Dios, Juan Pablo Duarte no pensó, jamás pensó que algunos profesores, porque no voy a decir que son todos, que algunos profesores se iban a convertir en pedófilos enfermos que, lejos de proteger a los hijos de los padres que se lo mandan como antes, que ellos eran unos segundos padres, hoy se lo mandan a sabienda de que ahí hay enemigos de ellos que está probado y hay que son condenados ya, que han abusado de menores. Y han abusado de menores porque aunque la niña acceda a que sí, a que quiere estar en intimidad con ese profesor, él sabe que esa niña, un menor, no está en capacidad de tomar decisiones. Por eso se llama violación. Pero Juan Pablo Duarte no quería eso para su sociedad. Juan Pablo Duarte quería profesores, porque ya hoy ni maestro hay siquiera. Hay gente que vive de estar en las escuelas supuestamente impartiendo docencia en un alto porcentaje. Hay todavía gente muy buena en las escuelas, pero hay otros que no deben estar. Y la ADP y las asociaciones de padres son responsables de que el entorno educativo se limpie. No es posible que un padre mande a su hija o a su hijo a una escuela para que sea abusado por su profesor. Eso no podemos nosotros bajo ningún concepto celebrarlo ni permitirlo. ¿Y por qué no podemos nosotros permitirlo? Porque hoy es el hijo de aquel, mañana puede ser el hijo suyo. Pero tampoco Juan Pablo Duarte pensó en esos profesores que cuando se habla de que le van a evaluar para meterlo en un plan de beneficios, un plan de incentivos, responden en San Francisco con una huelga, con unas movilizaciones, porque se intoxicaron unos estudiantes porque echaron pesticida en una finca de arroz. Y entonces se destapan pidiendo que cancelen al ministro de Educación. No, usted lo que tiene que motivar a su gente, usted lo que tiene es que tomar a su gente y los que no estén listos para tomar las pruebas que vienen, entonces ponerlo a nivel. O sea, el que pueda recibir el incentivo que lo reciba y el que no esté listo, entonces ponerlo a nivel para que luego participe. Y es más, los que están para sacarlo del sistema, que se han sacado. Porque en eso pensó Juan Pablo Duarte. En maestros y profesores que pudieran desarrollar verdaderos ciudadanos, que pudieran desarrollar ciudadanos que sean útiles a la sociedad, que pudieran desarrollar ciudadanos que no trajeran traumas porque un profesor lo violó, porque un profesor lo ultrajó en palabras, porque un profesor lo maltrató en el sentido amplio de la palabra. En eso no pensó Juan Pablo Duarte. Pero Juan Pablo Duarte no pensó en padres que vean que sus hijos mañana están marchando y que no sepan por qué marchan. No, señores, no. Pero tampoco Juan Pablo Duarte no pensó en vándalos, que los padres iban a tener hijos vándalos, como lo que pasa en Yamasá.
Un individuo en Yamasá, pues tiene la sociedad en jaque porque él entiende que él es el matatán. Y usted sabe lo que es paralizar un pueblo, una comunidad, cerrar las escuelas, cerrar el comercio, porque un elemento encabeza una banda que mata o hace lo que quiere cuando él quiere. Señores, pero así no. Por eso estoy diciendo, por eso digo que Juan Pablo Duarte no pensó en eso. Pensó que cuando un hijo salía de una familia fuera útil a la sociedad, pero que cuando ese hijo se convertía en una problemática para esa sociedad, entonces para eso está la ley. Para eso está el cuerpo represivo, que muchas veces es parte del bandolerismo, en parte. Entonces, cuando el cuerpo represivo no hace su misión, no cumple su función con este individuo, la justicia tampoco puede cumplir la suya porque el elemento no llega donde tiene que llegar. Yo he visto aquí que han pasado cosas que en horas están resueltas. ¿Y cómo usted me va a decir que hay un vándalo en Yamasá que hace lo que quiere, que hace lo que le da la gana y que todavía anda suelto, que la ciudadanía está aterrorizada y que la ciudadanía está cerrada? Eso no fue lo que quería Duarte. Duarte quería una ciudadanía que entendiera su lema: Dios, patria y libertad. Dios porque es algo supremo. Patria porque de alguna manera ese territorio en que nacemos, eso que llamamos nación, estamos ligadas en ella o por la historia, o por cultura, por convicción, por emoción, pero estamos ligados a ello y estamos comprometidos. Y libertad porque se supone, que cuando yo estoy en mi territorio, cuando yo estoy en mi patria, debo tener el libre albedrío de bajo la ley, escúcheme bien, bajo la ley, hacer una cosa u otra, la que quiera hacer con libertad, pero bajo el manto de la ley. Por eso ese lema, Dios, patria y libertad. Pero también nos dejó una insignia, nos dejó un pabellón tricolor, nos dejó también un escudo, y ese es el que lleva en el centro escrito Dios, patria y libertad. Entonces, Juan Pablo Duarte pensó en ciudadanos que realmente se acojan a ese lema: Dios primero, patria, donde yo estoy comprometido con la ley, donde yo estoy ligado por la historia, donde yo estoy ligado por cultura o por emoción. Y libertad, porque bajo la ley yo estoy supuesto a hacer las cosas que me gustan hacer, respetando la ley y sin perjudicar a nadie. En eso pensó Juan Pablo Duarte hace tantos años y nosotros no hemos podido entenderlo. Y aún seguimos teniendo, por ejemplo, algunos policías que son capaces de matar a la gente como si fueran bestias y luego andar corriendo. Y somos capaces de que un tipo que mató, un tipejo que mató, como diría mi amigo Héctor Jerez, un tipejo que mató 2 personas y avaleó otra, y como si nada fuera dice, no me entrego porque me faltan más, y todavía no ha sido apresado. Pero peor aún, un elemento que tenía antecedentes de este tipo, ¿qué hacía suelto? ¿Qué hacía en la policía? ¿Qué hacía siendo oficial de la policía? Entonces Juan Pablo Duarte no pensó en eso. Por eso decía que no iba a hablar de las cosas que ustedes conocen de Juan Pablo Duarte, porque no tiene sentido. Venir a repetirle aquí todos los días lo mismo, cuándo él nació, cuándo murió, qué hizo, porque usted lo conoce. Aunque usted no haya ido a la escuela, usted lo ha escuchado tanto que ya lo conoce. Ahora, nosotros lo que debemos transmitirle a usted, hacer opinión en el sentido de qué era lo que él buscaba cuando quiso liberar a la sociedad dominicana. Ahora, somos libres nosotros como comunicadores cuando venimos aquí a decir o a pelear, uno defendiendo una parte de los políticos y otros defendiendo la otra.
No, señor, eso no es ni ser patriota y eso no es ser libre. ¿Y por qué discuto por defender a fulano o a mengano? Bueno, porque ese fulano o mengano, aunque no me permita que yo lo anuncie, por detrás me mete unos pesitos. Y yo valgo unos pesitos. No, señores. Por eso yo pienso que el comunicador tiene un rol demasiado importante. Por eso se dice que la comunicación es el equilibrio entre el Estado y la sociedad. Porque esas cosas que el Estado no entiende de la sociedad, los comunicadores a través de, como lo decía, escuché que lo decía Paliza hoy, y lo decía el ministro de Obras Públicas, usted con su opinión debe hacer que esa gente que maneja el Estado del gobierno entienda cuáles son esas cosas que la sociedad necesita y que ellos o no la ven o se hacen que no la ven. Ahora, en el mismo momento que yo me convierto en un vocero de un político del gobierno o de un político de la oposición, perdí autoridad ante mi público, perdí autoridad ante esa misma sociedad que me sigue. Entonces, por eso debemos ser cuidadosos. Fíjese que yo tengo un hijo que es regidor y usted nunca me ha oído mencionarlo aquí, a menos que no sea de esta manera. ¿Por qué? Porque yo debo respetarlo a usted que me está viendo y que me sigue. Ahora, mi misión es seguirlo, verlo y en mi caso o en su casa decirle, mira, yo pienso que esto no está bien o yo pienso que esto se puede hacer de esta manera y no tengo que influenciar en él, no, él sabrá lo que le corresponde hacer porque a mí no fue que me votaron, fue a él. De manera que fíjese hasta dónde llegamos en eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables, tenemos que ser respetuosos. Entonces yo pienso que en la medida que nosotros somos capaces de entender eso, entonces seremos capaces de contribuir a tener una mejor sociedad. En la medida que yo me porto a la altura que debo portarme, entonces así mismo la sociedad va a responderme a mí. En la medida que yo respondo de manera al revés, como la sociedad entiende que debe ser, entonces yo voy a recibir la repulsa de esa sociedad. Hoy, señores, como parte de la comunicación que me siento ser, como parte de la comunicación que entiendo ser, yo quiero dejar claro que tengo un compromiso social. Comunicar es mandarle el mensaje, pero lo de social es porque yo asumo un compromiso de sociedad para entonces seguir predicando esas cosas en las que yo creo y en esas cosas que yo practico. De manera que usted déjeme saber si estoy equivocado o no. Juan Pablo Duarte quiso tantas cosas. Juan Pablo Duarte quiso tener empresarios que paguen sus impuestos para que entonces puedan ser representantes de la sociedad, para que entonces puedan reclamar. Juan Pablo quiso comerciantes puros, comerciantes que no incrementen los costos de los artículos para beneficiarse mientras golpean a la sociedad. Juan Pablo Duarte quiso un comercio equitativo. Y cuidado con lo de equitativo, porque no estoy diciendo que le quiten a Juan para dárselo a Pedro, no. Pero si usted cree que una gente rindió una jornada de trabajo que le rindió lo que usted esperaba, entonces debe pagarle el precio justo. Que si una gente merece que usted le pague 20 pesos, le pague 20. Pero si usted cree que merece que le pague 40, que se le pague 40. Entonces, Juan Pablo Duarte quiso un comercio y un empresariado justo y que sea representante de la sociedad, que sea parte de la sociedad, no un explotador de la sociedad. Juan Pablo quiere ciudadanos que no actúen por emoción. Juan Pablo Duarte quiso ciudadanos que actúen por la razón, porque cuando actuamos por emoción nos usan. Cuando actuamos por la razón, entonces pensamos dónde estamos parados y dónde debemos ir a parar. De manera que el día de mañana no es un día cualquiera. Es un día de un hombre diferente que tuvo República Dominicana, que se llamó Juan Pablo Duarte, el día de su natalicio. Aunque todavía hay dominicanos que dicen, no, es que él no fue el héroe.
No hay que buscar un héroe, pero sí fue la chispa inspiradora para que República Dominicana en aquel tiempo entendiera que habían mejores cosas que hacer. Que República Dominicana tenía hombres y mujeres como Francisco de Rosario Sánchez, como Matías Ramón Mella, como Daniela, como la señora Díez, que habían muchísimas personas que podían ser, como ahora los hay. Ahora, nuestro compromiso con algunas personales, con alguna gente, no nos dejan ser. Nuestro compromiso como ciudadanos no aflora cuando nosotros defendemos un color y no una razón. Que es lo que nos hace falta y a eso aspiraba Juan Pablo Duarte. Yo no quiero ver mañana a mis muchachos desfilando en la calle sin que sus padres sepan, sin que ellos estén claros por qué andan en las calles. Digo yo nada más, ¿verdad? Porque yo probablemente estoy equivocado, yo probablemente no tenga la razón. ¿Quién sabe? Juan Pablo Duarte espera una juventud que se comprometa con la patria, una juventud que se forme. Juan Pablo Duarte quería gente que, si estamos en el tiempo de la tecnología y la comunicación, que entonces esa gente vaya a la par y que la gente que tiene que prepararlo para que así sea o facilitarle el camino, lo hagan. No podemos, señores, seguir hablando de que no podemos seguir hablando, oiga bien, de que estamos ya digitalizando la cédula, de que estamos digitalizando la licencia de conducir, de que estamos digitalizando el pasaporte, y eso nos pone a un nivel del mundo muy importante, y eso nos pone en el nivel de que nosotros podríamos ser elegibles si cumplimos con algunos requisitos para llegar a muchos lugares del mundo sin necesidad de visas. Eso nos pone en término legal, dentro de un marco legal que la República Dominicana se prestará para que quien quiera venir con confianza aquí a pasear, a hacer negocio, a construir su propiedad, construirlo una inversión cual sea de la que sea, pueda hacerlo, porque entonces un país que llega a ese nivel es un país que se coloca a un nivel de confianza del mundo que no tiene duda. Podrá ser vulnerable en un ínfimo porcentaje, pero en el mismo momento que usted da ese paso, entonces en ese mismo momento usted se coloca en los primeros lugares en los países del mundo. Nosotros tenemos que ponernos a la par. ¿Cómo usted entonces me dice que usted como país va a ese nivel, pero que hay gente que todavía en algunos lugares no ha visto una computadora? ¿Cómo usted me dice que todavía a esta altura de juego hay gente que no sabe prender una computadora? ¿Cómo usted me dice a mí que hay profesionales de cualquier área del saber que no saben manejar un programa de computadora en su área? Entonces eso es grave. Y sobre esas cosas tenemos que caminar, porque Juan Pablo Duarte no pensó en diferencias tan profundas. Juan Pablo Duarte no pensó en diferencias tan terribles. De manera que sobre eso tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir trabajando. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.